¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo era Venezuela antes de la llegada de Maduro y Hugo Chávez? ¿Qué ha hecho que un país cuyo medio de ingresos principal era el petróleo, esté al borde del colapso con la inflación más alta del mundo? ¿Tiene solución? Lo descubriremos en este vídeo. Para entender algo de lo que pasa en Venezuela, se debe retroceder hasta 1958. Dicho año fue el de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En ese momento y durante 4 décadas, inició una época de bipartidismo en Venezuela, hasta el 1998. En este período el petróleo comenzó a ser explotado y pasó a ser la mayor fuente de ingresos del país. Aunque estas ganancias nunca reflejaron mejoras económicas ni una mayor distribución de los ingresos. En este boom petrolero, se ve reflejado como, según datos del Banco Mundial, el 60% de la población venezolana vivía en situación de pobreza. Mientras que prácticamente el 40% restante, vivía en situación de extrema pobreza. Para que veáis cómo empezó la quiebra venezolana. Durante esta época, casi todos los países de Latinoamérica tuvieron enormes crecimientos en su PIB, e iniciaron su desarrollo económico. Países como Chile, Perú, Colombia, Argentina, México o Brasil empezaron a desarrollar su economía, al igual que el resto de países latinoamericanos. Todos excepto Venezuela, cuya cifra de crecimiento fue la más baja de todo el continente, con tan solo un 20% de tasa de crecimiento. Esto, junto al incremento de la corrupción para mantener al bipartidismo en el poder, la malversación de fondos y los caprichos presidenciales entre otras cosas, llevaron a una mayor pobreza en el país, y a que áreas tan imprescindibles como la educación, la salud, la prestación de servicios en general, etc., tendieran a favorecer a políticos y a gente con poder, dejando al pueblo venezolano desprotegido ante la pobreza, la hambruna y las enfermedades. Además de trasladar la inmensa mayoría de inversiones venezolanas al oro negro, haciendo que los beneficios o pérdidas del gobierno dependieran casi exclusivamente del precio del petróleo. En esos tiempos, viendo la situación económica y política del país, la criminalidad aumentó catastróficamente. Los hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos dejaron cerca de 8.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Y Venezuela comenzó a ser la nación peligrosa y violenta que es hoy en día. De hecho, el mismo Hugo Chávez sostuvo en su momento que ese hecho fue el detonador para organizar al interior del ejército el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que el 4 de febrero de 1992 daría un frustrado golpe de estado a Carlos Andrés Pérez. Aunque finalmente el 2 de febrero de 1999 terminó siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por desgracia con él, las cosas no mejoraron lo suficiente. Durante el chavismo, uno de los mayores logros del gobierno fue elevar la renta per cápita del país hasta multiplicarla casi por 4 en poco más de 10 años. También ayudó a reducir el desempleo en Venezuela, pues en 2010 la tasa de desempleo era de tan solo el 6,5%, frente al 11% que había cuando él llegó al poder. También mejoró la sanidad, aumentando la esperanza de vida de la población. Aunque el gasto sanitario subió relativamente poco durante su mandato, todo iba muy bien, hasta que la dependencia del petróleo y la inflación entraron en juego. La evolución de las exportaciones de petróleo durante la era chavista pasó a ser más del 90% de las exportaciones totales venezolanas, haciendo a Venezuela todavía más dependiente de su precio. Chávez tampoco fue capaz de poner fin a la inflación, pues no solo no fue capaz de pararla, sino que la llevó a límites insostenibles. Cuando en 2007, su inflación era de más del 15.400%. Dejemos a Chávez aparte, y antes de pasar al gobierno de Nicolás Maduro, debo responder una pregunta que seguro que mucha gente se hace. ¿Por qué hay tanta inflación en Venezuela? La inflación empezó cuando el gobierno venezolano gastó más dinero del que recogió. Un gobierno obtiene dinero con impuestos, venta de bonos al mercado externo e interno, etc., y como esto no fue satisfactorio, el gobierno tuvo que venderle bonos al Banco Central. Y este imprimió dinero como una forma de pago para saldar las deudas, lo que generó la inflación. Pero esto es más complejo y tiene más factores. A causa de que el gobierno racionara las divisas en los mercados oficiales, se generó una gran escasez, lo cual contribuyó a la creación del dólar paralelo. Es decir, la compra de dólares estadounidenses en el mercado negro, cuyo valor es muy elevado en Venezuela. El dólar paralelo o dólar negro ha terminado convirtiéndose en un marcador de precios para muchos de los productos.
haciendo que el precio de los productos suba. Por esto el gobierno venezolano ha intentado frenar la inflación fijando controles de precios en los alimentos, productos de cuidado personal y medicamentos. Esta medida no ha funcionado, y ha provocado la escasez y el encarecimiento de los productos a los mercados informales, es decir, mercados que eluden de controles fiscales y administrativos. Lugar donde muchos alimentos eran más baratos y asequibles para la población. El gobierno de Maduro ha tenido que saldar las deudas que el gobierno de Chávez dejó. Al no vender suficiente petróleo y al no tener suficiente dinero, tuvo que imprimir aún más. Hasta llegar a tener, hoy en día, la inflación más alta del mundo. Con un 18.000% de inflación, hoy en día Venezuela está en su época más negra. Desbordado con las deudas, debiendo 19.000 millones de dólares a China, hasta hace poco su principal aliado financiero. También hay gente que compra bonos de deuda venezolana, es decir, paga un dinero en bonos para ayudar a Venezuela con su deuda, y a cambio al pasar un tiempo Venezuela le devolverá su inversión en bonos más los intereses. Al ver que el gobierno de Maduro está siendo incapaz de devolver la inversión de los bonos, de cada vez hay menos gente que invierta en ellos. Y países como Estados Unidos prohíben su inversión. Mucha gente dice que esta estrategia del gobierno venezolano no es buena, ya que solo es efectiva a corto plazo. Pero al cabo de un tiempo, cuando el país deba devolver el dinero y pagar los intereses, se generará más deuda, pero es un intento desesperado de Maduro por intentar pagar todo lo que le debe a países extranjeros. Por si fuera poco, aparte de deuda externa, también tiene deuda interna. ¿Qué es la deuda interna? Es la suma de todas las deudas públicas que tiene un Estado, y son mayoritariamente los ciudadanos los que con sus impuestos las pagan. Estas deudas suelen generarse por medio de los préstamos y créditos que un país pidió en su momento y ahora no puede devolver. El gobierno venezolano es muy corrupto, lo que hace empeorar su situación económica y enfurece a los ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias de este malestar social y económico? Maduro no deja de subir el salario mínimo, pero sigue sin ser suficiente, ya que el alto coste de los alimentos y víveres hace que apenas puedan comprar nada. La gente está pasando hambre, su calidad de vida va a peor, y muchísima gente se está quedando sin trabajo debido a las subidas de la tasa de desempleo, que ya se sitúa en el 9%. Por culpa de todo este malestar, la tasa de homicidios es la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del planeta. En 2017 hubo más de 26.500 homicidios, de todos ellos, 5.535 fueron producidos por las fuerzas de seguridad, que hacen uso de la brutalidad policial, provocando un incremento de la violencia protestante entre los manifestantes. En cuanto a los secuestros, Venezuela ya no da datos oficiales. Pero en 2011 la media venezolana se situaba en 2 secuestros diarios, y estoy seguro de que esta cifra ha subido. Como último recurso, Nicolás Maduro creó el Petro, una criptomoneda venezolana. Es decir, una moneda digital, la cual está respaldada y supervisada por el gobierno venezolano. Esta moneda se creó para que la gente invirtiera en ella, y el dinero invertido serían beneficios para el gobierno de Venezuela. Pero ha resultado ser un fracaso. ¿Por qué? Porque su valor depende fundamentalmente del precio del petróleo venezolano. Y como ya habéis podido ver, todo apunta a que el precio del petróleo en Venezuela no hará más que descender, como lleva haciendo desde hace años. Por lo que la mayoría de gente ve como una pérdida de dinero invertir en el petro. En fin, la estancia de Nicolás Maduro en el poder se puede resumir en superinflación, mayor represión, aumento de la pobreza, aumento de la deuda, más y más proyectos fallidos, corrupción, subida de la tasa de desempleo, bajada del petróleo y de sus exportaciones, y en gran número de ideas descabelladas llevadas a cabo. Pero, la pregunta es, ¿puede Venezuela salir de esta grave crisis económica? Para salir de esta crisis, lo fundamental es acabar con la hiperinflación que están viviendo. ¿Qué se podría hacer para acabar con la inflación? Hay 2 posibles métodos, y ninguno de los 2 va a ser fácil. El primero, eliminar la moneda nacional y empezar a usar el dólar estadounidense como hizo por ejemplo Ecuador. Y la segunda, es crear un sistema para hacer que el bolívar sea un clon del dólar, a través de una junta monetaria ortodoxa, en la que el bolívar se negocia a una tasa fija con el dólar estadounidense, es totalmente convertible con el dólar estadounidense y está completamente respaldado por las reservas de Estados Unidos. Si me preguntáis a mí, elegiría la primera opción y eliminaría el bolívar para empezar a usar el dólar americano.
Además de eso, para acabar con la crisis, se deben rebajar el precio de los productos, aumentar aún más el salario mínimo y se deben de ofrecer grandes ventajas para que empresas extranjeras comiencen a invertir en Venezuela. Además de dejar de depender casi exclusivamente del petróleo para su economía. Deberían de dar ayudas para que emprendedores locales puedan hacer crecer sus empresas. Además de dejar de invertir momentáneamente en cosas como el ejército y mejorar la sanidad y la educación del país. Así, solo así Venezuela podrá empezar a recuperarse. Si el vídeo te ha gustado, dale al botón de like y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo vídeo.